En este vídeo vamos a resolver un problema de balance. Concretamente, un problema de la prueba de selectividad PBAU de Andalucía de 2021, que corresponde al modelo suplente de septiembre. Vamos a ver el enunciado. El enunciado nos dice que una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales y nos dan una tabla desordenada con elementos patrimoniales, pidiéndonos el balance de situación con las masas patrimoniales ordenadas según el plan general contable y obtener el valor del resultado del ejercicio, que como vemos aquí hay una X. Por lo tanto, vamos a pasar esta tabla desordenada a una tabla que tiene la estructura del balance y después, con la ecuación fundamental del patrimonio, que es que el total del activo es igual al total del patrimonio neto más el pasivo, calcularemos la cuenta del resultado del ejercicio. Por lo tanto, vamos a ir elemento por elemento colocándolo en el balance ordenado. Tenemos capital social. Capital social es una cuenta de patrimonio neto, porque son las aportaciones de los socios. Por lo tanto, pertenece a la estructura financiera, a la masa patrimonial, patrimonio neto, y aquí tenemos capital social por valor de 80.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento patrimonial. Tenemos deudas a largo plazo con entidades de crédito. Deudas a largo plazo con entidades de crédito es una financiación ajena, por lo tanto va a pertenecer a la estructura financiera y dentro de la estructura financiera va a pertenecer al pasivo y dentro del pasivo va a pertenecer al pasivo no corriente porque son deudas a largo plazo y las deudas a largo plazo son los préstamos que tenemos con los bancos que cumplen un plazo superior a un ejercicio económico, por valor de 140.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento patrimonial, que es aplicaciones informáticas. Las aplicaciones informáticas es el software de la empresa, por lo tanto es un intangible, es una inversión en intangible, por lo que irá a la estructura económica, que son las inversiones de la empresa, al activo no corriente, porque las aplicaciones van a permanecer en la empresa más de un ejercicio económico, y al inmovilizado intangible. Aquí va a aplicaciones informáticas por valor de 4.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, mercaderías. Las mercaderías son las existencias que se compran, se almacenan para venderlas después sin transformación. Por lo tanto, como se almacenan, estarán en el almacén. Hay mercaderías por valor de 50.000 euros. Esto va a pertenecer a la estructura económica de la empresa, es decir, a las inversiones de la empresa, al activo corriente, porque las existencias se van a ir vendiendo a lo largo del ejercicio económico. Y dentro de las existencias, aquí tenemos la cuenta de mercaderías por valor de 50.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es reserva legal. La reserva legal son los beneficios que no se distribuyen a los socios y que se quedan en la empresa para crecer o para realizar nuevas inversiones y que la ley, por eso pone legal, nos obliga a constituirlas. Por lo tanto, irá a la estructura financiera de la empresa. Dentro de la estructura financiera son recursos propios e internos, por lo tanto van al patrimonio neto y aquí tenemos reserva legal por valor de 20.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es mobiliario. El mobiliario son los muebles que hay en la empresa. Por lo tanto, es una inversión en activos materiales, por lo que pertenecerá, y además el mobiliario permanece en la empresa más de un ejercicio económico, por lo que pertenecerá a la estructura económica, que son las inversiones de la empresa, al activo no corriente, porque tiene permanencia en la empresa, y como es material, al inmovilizado material. Aquí tenemos la cuenta mobiliario por valor de 25.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es equipos para procesos de información, que son los ordenadores de la empresa. Al igual que el mobiliario, tienen permanencia en la empresa y es activo material, inmovilizado material. Por lo tanto, irá a la estructura económica, al activo, dentro del activo al activo no corriente, dentro del activo no corriente al inmovilizado material y aquí tenemos los equipos para procesos de información por valor de 12.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, proveedores. Proveedores son el crédito comercial, es decir, el crédito que nos conceden los proveedores cuando nos traen sus mercancías y se las dejamos a deber. Por lo tanto, es una deuda que tenemos contraída con los proveedores, es financiación ajena y por lo tanto va a pertenecer a la estructura financiera de la empresa, al pasivo y dentro del pasivo al pasivo corriente, porque normalmente los proveedores nos conceden el crédito a corto plazo. Si fuera a largo plazo tendría que indicarlo. Por lo tanto, aquí está la cuenta de proveedores por valor de 12.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, construcciones. Las construcciones son los locales de la empresa, es decir, los locales donde la empresa funciona, naves, almacenes, oficinas, por lo que es inmovilizado material o activo material y además a largo plazo. Tenemos que las construcciones irán, por tanto, a la estructura económica, dentro de la estructura económica al activo no corriente, porque tiene permanencia en la empresa, y al inmovilizado material. Aquí tenemos construcciones por valor de 350.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el resultado del ejercicio, que es lo que tenemos que calcular,
que es el resultado del ejercicio económico actual, es decir, los ingresos del ejercicio menos los gastos del ejercicio, antes de constituir reservas y de repartir dividendo. Por lo tanto, son fondos propios, pertenece a la estructura financiera de la empresa y va aquí al patrimonio neto. Aquí tenemos el resultado del ejercicio, que es el valor que tenemos que calcular, que puede ser positivo o negativo. Será positivo si hay beneficio y será negativo si hay pérdidas. Y continuamos con el siguiente elemento, que es proveedores y efectos comerciales a pagar. Al igual que la cuenta anterior de proveedores, es el crédito comercial que tenemos contraído con los proveedores de existencias. Pero en este caso hay un efecto comercial firmado. Un efecto comercial es un pagaré, es decir, un documento que acredita que yo tengo una deuda contraída con los proveedores. Un pagaré o una letra comercial. Por lo tanto, es deuda, es financiación ajena, irá a la estructura financiera, irá al lado de la financiación ajena, que es el pasivo, y dentro del pasivo irá al pasivo corriente, porque los proveedores, como hemos comentado antes, son deuda a corto plazo, salvo que se indique lo contrario, por valor de 15.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento son clientes, que son los deudores que tienen la categoría de clientes, es decir, aquellos que deben dinero a la empresa y que tienen la categoría de clientes. Por lo tanto, como nos deben dinero, es un derecho de cobro. Al ser un derecho de cobro, irá a la estructura económica. Dentro de la estructura económica, como los clientes nos van a devolver el dinero en el corto plazo al activo corriente, e irá a deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Aquí vemos clientes por valor de 30.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista en euros, que es el dinero que la empresa tiene en una cuenta corriente en el banco y por lo tanto es dinero líquido y pertenece a la cuenta de efectivo, y irá a la estructura económica de la empresa porque el dinero es un bien, dentro de la estructura económica a activo corriente porque es dinero líquido, es dinero efectivo, e irá a la submasa de efectivo. Aquí tenemos banco cuenta corriente a la vista por valor de 60.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es caja euros, que es el dinero que tiene la empresa dentro de la empresa en la caja registradora por valor de 2.000 euros. Al igual que el dinero que está en la cuenta corriente es efectivo, por lo tanto también irá al activo, a la estructura económica, dentro de la estructura económica al activo corriente y dentro del activo corriente a la cuenta de efectivo. Aquí tenemos caja por valor de 2.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es la amortización acumulada de inmovilizado intangible. La amortización acumulada tanto de inmovilizado intangible como de inmovilizado material es la pérdida de valor de los elementos de inmovilizado por la depreciación, que puede ser debido al uso, debido al paso del tiempo, debido a que se han quedado obsoletos, y esta pérdida de valor se tiene que venir reflejada en los elementos que pierden valor. Por lo tanto, la amortización acumulada de inmovilizado intangible irá debajo del inmovilizado intangible con signo menos, por eso se pone entre paréntesis, y la amortización acumulada de inmovilizado material, aquí están las siglas y aquí también, irá debajo de los elementos de inmovilizado material, que son los que pierden valor, entre paréntesis porque significa que tiene signo menos. Es muy importante recordar que la amortización acumulada es la pérdida de valor y esa pérdida de valor tiene que venir reflejada con signo menos. Como vemos, hemos acabado con todos los elementos patrimoniales de la tabla y nos queda sumar cada una de las masas y de las submasas que tenemos para luego calcular el valor del total del activo y el valor del total del patrimonio neto y el pasivo. Esto nos permitirá calcular la cuenta de resultado del ejercicio porque la ecuación fundamental de la contabilidad y del patrimonio nos dice que el total del activo tiene que ser igual que el total del patrimonio neto y el pasivo. Vamos a sumar. Por el lado del activo no corriente tenemos la submasa de inmovilizado intangible, que es la suma de las aplicaciones informáticas menos su depreciación, por lo cual 4.000 menos 2.000 nos da 2.000. El inmovilizado material es la suma de los elementos de inmovilizado material, mobiliario, equipos para procesos de información y construcciones, menos su amortización acumulada, con lo cual la suma de 25.000 más 12.000 más 350.000 menos 231.000 nos da 156.000. Por lo que el activo no corriente es la suma del inmovilizado intangible, que es 2.000, más el inmovilizado material, que es 156.000, y nos da 158.000. Por el lado del activo corriente tenemos la cuenta de existencias, que como solamente tiene un elemento, su valor es el valor de ese elemento, por lo cual 50.000. La cuenta de deudores y otras cuentas a cobrar, que como solamente hay un elemento, su valor será el valor de ese elemento, y la cuenta de efectivo, que es la suma del banco y la caja, que da 62.000. Por lo tanto, el activo corriente es la suma de existencias 50.000, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 30.000 y efectivo 62.000, lo que nos da 142.000, y el total del activo es la suma de 158.000 del activo no corriente más 142.000 del activo corriente, que nos da 300.000 euros. Pasamos a la estructura financiera.
El patrimonio neto es la suma de los fondos propios, el capital social, la reserva legal y el resultado del ejercicio, por lo cual nos da 80.000 más 20.000 más X, que es 100.000 más X. El pasivo no corriente, como solamente hay un elemento, pues es el valor de ese elemento, que es 140.000, y el pasivo corriente es la suma de los proveedores más los proveedores efectos comerciales a pagar, que da 27.000. Por lo tanto, tenemos que el total del patrimonio neto más el pasivo es 100.000 más X, más 140.000 más 27.000, que es 267.000 más X. Una vez que yo tengo ya el balance completo, pasamos a calcular el resultado del ejercicio, que es lo que nos pide el ejercicio, que obtengamos el valor. Por lo tanto, tenemos que 300.000 euros, que es el total del activo, es igual a el patrimonio neto más el pasivo, que es 267.000 más X. Por lo tanto, despejando, tenemos que X vale 300.000 menos 267.000, que es 33.000 euros. Y esto es la cuenta del resultado del ejercicio, que si se pone aquí donde corresponde, tendríamos que el patrimonio neto es 133.000 y tendríamos que el total del patrimonio y el pasivo es igual que el total del activo y es igual a 300.000. Y con esto hemos acabado el ejercicio.